versículos. San Juan capítulo 11, versículo 21 al 27, vamos a hablar acerca de los efectos espirituales y eternos de la resurrección de Jesús en la vida del cristiano. ¿Por qué hablamos en la vida del cristiano? Le voy a decir por qué. Porque solamente un cristiano cree en la muerte y en la resurrección de Jesús. Solamente un cristiano. Las personas hoy en día, hermanos, ustedes ya tenemos tantos años en esta tierra viviendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, de cómo la gente para estas fechas no se cansan de hablar de la Pascua, de hablar del sacrificio de Jesús, de hablar de la resurrección de Jesús. Otros hablan del mentado Easter, otro del conejito, otro de los huevos pintados. Y la gente está, hermano, mezclando las cosas de Dios con las costumbres y las tradiciones del mundo. A mí lo que me da un poco más de tristeza, hermanos, es que se habla tanto del sacrificio de Jesús en estas fechas que la gente se olvida exactamente qué es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios no es que estemos celebrando una vez al año este acontecimiento, sino que lo hagamos partícipe de nuestras vidas, el efecto que la sangre de Jesús tiene en nuestra vida espiritual, el efecto que la resurrección de Jesucristo tiene en nuestra vida espiritual y en la eternidad de nuestras almas. Dios quiere que seamos partícipes directos de eso. Se habla tanto de las tradiciones hoy en día que se olvidan, hermanos, hablar y participar de lo que produce la resurrección de Jesús. Hoy vamos a ver cinco consecuencias o 5 frutos de lo que produce la resurrección de Jesús. ¿Ok? Pero antes leamos en Juan capítulo 11, versículo 21, una historia que pasó en Betania. ¿Recuerdan la muerte de Lázaro? Jesús llegó a Betania y su hermana, la incrédula, ¿por qué era incrédula? Marta era incrédula. Marta sabía de que Dios tenía poder. Marta sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no le creía. Porque si Marta le hubiera creído a Jesús, Marta hubiera confiado pacientemente en Cristo el Señor. Y no confió. Ella tenía teología en su vida, tenía conocimiento, tenía informaciones espirituales, tenía hasta profecías en su mente. Pero ella no tenía la fe en Cristo Jesús. Mira lo que pasa, el versículo 21, damos gloria a Jesús, hermanos. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ves que no lo conocía? La pregunta clave es, ¿qué es imposible para Dios? Todos los seres humanos decimos que nada es imposible para Dios. Pero a la hora de ejercer nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, nos damos cuenta de que no todos los seres humanos confían en Cristo Jesús. No todos los seres humanos ni conocen, ni viven, ni participan, ni creen en el efecto espiritual y eterno de la resurrección de Jesús de entre los muertos. La gente lo ve desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva tradicional, pero la gente no lo vive desde la perspectiva de un verdadero Hijo de Dios. Marta conocía perfectamente a Jesús. Marta incluso invitó a Jesús a su casa a comer. Cuando Jesús llegó y estaba hablando con María, María estaba sentada a sus pies, y Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba cocinando y estaba afanada en los quehaceres de su diario vivir. Cuando una persona está afanada en los quehaceres de su diario vivir, en sus metas, sus proyectos, en su mundo, está afanado en eso, y ese afán le impide acercarse a Jesús, es una persona que conoce de Jesús, pero no tiene fe en Jesús. Porque si Marta tuviera fe en Jesús, Marta hubiera dejado todo y se hubiera puesto también a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas de Cristo. Cuando una persona cree en Jesús, hermano, lo busca. No hay nada en esta tierra que le impida buscar a Jesús. Todos tenemos un tiempo especial. Dice la Biblia que todo tiene tiempo, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Y Dios siempre nos da el tiempo a nosotros para que podamos buscarle en oración.
Cuando una persona no busca a Jesús por los afanes de la vida, es porque no le cree a Jesús. No le cree. Marta tenía ese gran problema. Y cuando Jesús llega a Betania, Jesús sabía perfectamente lo que había pasado. Pero Jesucristo estaba tratando, hermanos, de enseñarles una lección a ellos. Y también a nosotros. Y también a nosotros. Si creemos en Jesús, escucha algo muy importante. Si confiamos en Jesús, hermanos, debemos estar conscientes de que Jesucristo nunca llega ni adelantado ni llega atrasado. Él llega en el momento correcto. Sí, siempre digo esto. Si usted pone todo en las manos de Dios, acuéstese a dormir. Descanse, porque está en las manos de Dios. Cuando Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, eso es a lo que se refiere. Pero si yo le pongo a mi Señor Jesús una necesidad, y estoy impaciente y estoy desesperado, es porque no tengo confianza en Jesús. Si la puse en las manos de Dios, Dios en su tiempo y en su método, Él va a obrar. Si Marta tuviera fe en su corazón, Él se hubiera dado cuenta que aunque Jesús hubiera llegado 100 años después, Él siempre lo hubiera resucitado. Pero no confiaba en Jesús. El versículo que sigue, hermanos, es el 22, ¿verdad? Mas también sé ahora, dice, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Por qué no se lo pedía a ella? Si ella confiaba en Jesús, ¿por qué no se lo pedía a ella? ¿Por qué no le decía ella a Jesús, Señor, por favor, saca a mi hermano de donde está? Ella sabía que Jesús tenía poder. Ella sabía que Jesús podía hacer las cosas. Ella sabía que si Jesús oraba al Padre, intercedía ante el Padre reaccionaba inmediatamente. Ella lo sabía, pero no lo creía. Pero no lo creía. Cuando no se cree, hermano, en el efecto de la resurrección de Jesús, por mucha información que tengamos, por mucho que celebremos los acontecimientos, porque para mí, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico, espiritual más grande en la historia de la humanidad. Para mí es esto. Mucha gente habla de que cuando el hombre pisó la luna, qué sé yo, quizá cuando vayan a Marte van a decir que es el más grande, o cuando descubren ciertas cosas, hermanos, que no sé, quizá darle más vida a la gente, no sé, porque la ciencia va avanzando de una manera espantosa, hermano. Pero hoy en día, hermano, la gente toma otros acontecimientos como los más importantes en la historia de la humanidad. Déjeme decirle que el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad es cuando Jesús muere en la cruz y cuando se levanta de entre los muertos el tercer día. Porque en esos dos acontecimientos está la redención, está la vida eterna de todos aquellos que creen en Él. Ahí está. El versículo que sigue, el 23, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire, le está diciendo que va a resucitar. Y aún todavía dudando. ¿Sabe por qué? Porque no confiaba en Jesús. Jesús era un amigo más para él. Incluso la Biblia le llama el amigo del hermano de él, de Lázaro. No le llama el Señor. No le llama el Cristo, el Todopoderoso. Le llama amigo. Entonces, eso demuestra, hermano, de que la amistad con Jesús era muy íntima. Eran amigos muy íntimos con Jesús, pero no le creían a Jesús. Igual como pasaba con los hermanos de Jesús, no le creían a Jesús. Hasta que Jesús muere y se levanta de entre los muertos, los hermanos empezaron a creer en Jesús. La única de las familias que creía en Jesús todo el tiempo era María, porque a María se le fue revelado desde un inicio todo lo que Jesús iba a padecer. Dice la Biblia que María guardaba todo en su corazón. María sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Pero incluso los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y déjenme decirle que muchas veces puede pasar eso dentro del pueblo de Dios. Podemos conocer historia bíblica, podemos conocer acontecimientos bíblicos, podemos conocer cualquier información referente a la muerte de Jesús. Pero eso no quiere decir que tenemos fe. Tenemos fe cuando decidimos en nuestro corazón creerle a Dios. Tenemos fe cuando decidimos que los afanes de la vida no nos impidan buscar de Dios y creerle a Dios. Tenemos fe cuando en medio de la crisis, del problema, de la circunstancia, sabemos
Sabemos ponerle la carga a Jesús. Padre, mira, en el nombre de Cristo pongo esta carga en tus manos. Y sabemos esperar el momento de Dios, porque el momento de Dios es el momento perfecto. Sigamos leyendo, porque esto se pone bueno. Okay. Estamos en el 22, ¿verdad? 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección el día posterior. Mira, hermano, qué incrédula. Qué incrédula. Pura teología, puros títulos, puras amistades, puro conocimiento, nada de fe. Esas cosas, hermanos, debemos nosotros evitarlas en nuestras vidas. Debemos evitar todo eso en nuestras vidas. Siempre hemos dicho esto, la vida del cristiano, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es observar una tradición religiosa que se viene observando desde hace muchos años atrás. El cristianismo es una relación personal con Cristo el Señor, donde Él es el Señor y tú eres el siervo, donde Él es el Padre y tú eres el Hijo, donde Él es el que da las órdenes y tú obedeces. Eso es cristianismo. Marta no entendía este concepto en relación al reino de Dios. ¿Cuánta gente está hoy en día así en el mundo? ¿Cuántas personas están hoy en día celebrando la lamentada Semana Santa? Déjenme decirle, en mi país, en Nicaragua, es cuando más gente muere alcoholizada, matada, en delincuencia, en drogadicción. Lamentada Semana Santa. Entonces, ¿qué tiene de santo? No tiene nada de santo. La santidad está en el corazón de los hijos de Dios. Dice el apóstol Pedro, sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuándo? ¿Una semana de abril al año? No. 365 días del año. Cuando usted vive la santidad de Dios, cuando usted practica la santidad de Dios, es porque Jesús no solamente es su amigo, sino que también es su Señor. ¿Entiende? Marta miraba a Jesús como su amigo. Marta sabía porque Jesús había hecho grandes milagros, pero no le creía. No le creía. Y ella sabía perfectamente que Jesús lo podía hacer, porque Jesús ya lo había hecho, pero ella no tenía la fe suficiente para que Jesús levantara a Lázaro. Ella no tenía la fe. Si fue por la misericordia de Dios y por darnos una enseñanza a nosotros, que Dios levanta a Lázaro de entre los muertos, pero no es porque Marta tenía fe. No, hermanos, sigamos leyendo el versículo que estamos. 25, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí viene el golpetazo. El que cree en mí, le está diciendo a Marta que tú no crees en mí. Tú no crees en mí. Tú sabes que yo lo puedo hacer. Tú sabes que yo lo voy a hacer. Y tú sabes que el Padre lo puede hacer, pero no me crees a mí. No me crees. Tú deja que las circunstancias, tú deja que el tiempo resuelva el problema. Cuando un cristiano pierde la fe en Cristo Jesús, deja que el tiempo le arregle sus problemas. Y déjeme decir, el tiempo no arregla los problemas. Los problemas los arregla Cristo Jesús. Déjeme decir, así es como funcionan las cosas. Marta dijo, sí, yo sé que se va a levantar, Señor. ¿Cuándo? Cuando tú levantes a los muertos el día de la resurrección. Estaba esperando un tiempo, no sé de cuántos siglos, para poder ver la gloria de Dios, es que la podía ver. ¿Por qué razón? Porque no había fe en su corazón. Jesús dijo, hey, yo soy la resurrección. ¿Que no me estás oyendo? Yo tengo el poder en mis manos de la muerte, del infierno y del Hades, y yo saco a quien yo quiera de donde quiera que esté. Yo lo hago. Y le está recriminando esto después, pero me llama la atención cuando dice, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, si tan solo creyeres, si tan solo me creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¿Sabe, hermano, que un cuerpo que muere, hermano, a los 3 días se descompone? Hasta lo tenía 4 días. 4 días. Y no importó. Podían pasar una semana, podían pasar 15 días, un mes, lo que sea, no importa. De ahí lo levanta Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte.
Y al vencer la muerte, Él se constituyó a sí mismo como la resurrección. ¿Qué quiere decir? Toda persona que está en Cristo Jesús y que camina en Jesús y que muere en Jesús, tiene la autoridad espiritual de Cristo para un día ser levantado de entre los muertos y poder viajar con Jesús a los cielos. Primera de Corintios 15, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que mueren sin Cristo? No tienen esperanza. No tienen esperanza. La esperanza de las personas que mueren hoy en día está solamente en Cristo Jesús. Es más, mire, vaya a Mateo 27, creo que le damos 27 de 50 a 54. Los antiguos, hermanos, las personas que murieron en la antigüedad, de antes de Jesús, que murieron, hermanos, en la justicia de Dios, ellos vencieron el pecado, vencieron la maldad, pero tenían un gran problema: no podían vencer la muerte. No podían vencer la muerte. Cuando una persona moría antes de Jesús, si moría en la justicia de Dios, hablemos como David, como Samuel, personas siervos de Dios, si estos hermanos morían, su alma iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Su cuerpo, bueno, vuelve al polvo donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Aunque ellos no estaban, hermanos, en el lugar de tormento llamado el Hades, mas sin embargo estaban cautivos por la muerte, porque ellos no podían resucitar de entre los muertos. Cuando la resurrección viene a este mundo, porque así se llama Jesús, yo soy la resurrección. Cuando la resurrección viene a este mundo, Él descendió a las profundidades de la tierra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. A dos cosas: Él bajó a la profundidad de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados que una vez perecieron en el tiempo del diluvio. Y la segunda cosa que fue, Él fue a quitar la cautividad con que estaban prisioneros los santos del Antiguo Testamento. Si Cristo no muere en la cruz, hermanos, mire, e incluso ellos mismos se hubieran quedado en el seno de Abraham por la eternidad. Él tuvo que bajar, romper esas cadenas y decirle a la muerte: yo tengo la llave ahora en mis manos, así que lo sueltas porque se van conmigo al paraíso. Eso fue lo primero que hizo Jesús con su resurrección, hermanos. Por eso le estoy explicando. Se habla tanto de la Pascua, se habla tanto de la muerte de Jesús, se habla tanto de la resurrección de Jesús, y ni siquiera se conoce el efecto espiritual y eterno que hay en el poder de la resurrección de Jesús. Cuando nosotros conocemos el efecto espiritual de la resurrección de Jesús, es porque estamos caminando en la obediencia de Cristo Jesús. Se lo voy a traducir: no somos amigos, no somos conocidos de Jesús, somos el pueblo de Dios. Porque a los hijos de Dios se les reveló este misterio. A los hijos de Dios, aquel que está bajo la alianza del Espíritu Santo, aquel que camina en santidad, aquel que se sobrepone a las circunstancias para obedecer y amar a Jesús, a él se le reveló esto. Miren lo que dice, hermano, Mateo capítulo 27, hermano, ahí versículo 50, estamos todos ahí. Ok, damos la gloria a Jesús. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Nótese de dónde empezó. De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que la resurrección no es un asunto de religión y de ser humano. La resurrección es un propósito divino y eterno de Dios para con nosotros. Estaba rota la relación entre el hombre y Dios. El camino hacia Dios estaba bloqueado por el pecado. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que el escritor de Hebreo habla en Hebreo capítulo 10, dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo el Señor.
por ese camino nuevo y santo que Él trazó a través de su muerte. Si Cristo no muere en la cruz, estuviera bloqueado, hermano, para que pudiéramos llegar al Padre. Por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo espacio para que todo aquel que cree en Jesús tenga acceso al reino de los cielos. Oh, está tremendo esto. Mire, sigamos leyendo. Es en el 50, ¿cómo estamos hablando? 51, ok, gloria a Dios. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros, ahí va, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Recuerda una vez que dijo Jesús que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos? Exacto. Todos los hijos de Dios, aunque muramos físicamente, no morimos espiritualmente. La Biblia le llama dormir porque es una espera, es un descanso, mientras viene el arrebatamiento de la iglesia. El problema es las personas que mueren sin Cristo Jesús, porque a ellos sí verdaderamente no van a descansar. Para ellos no es un descanso. Dice que los sepulcros se abrieron y los santos que dormían del Antiguo Testamento salieron. ¿Por qué David no hizo eso? ¿Por qué Elías no hizo eso? ¿Por qué Moisés no hizo eso? ¿Por qué Eliseo no hizo eso? Porque el poder y la autoridad está en el nombre de Cristo Jesús. Era indispensable que Jesucristo viniera a morir a la cruz. Y era indispensable que Él se levantara también de entre los muertos. Porque si Él no se hubiera levantado de entre los muertos, usted y yo estuviéramos metidos en un problema gravísimo. Pero salado el diablo porque Él se levantó. Salado el diablo porque Él vive. Porque al tercer día se levantó con poder, llenó todos los cielos con su gloria y dio dones a los hombres, dice la palabra de Dios. En ese nombre, en ese sacrificio, hermano, en ese acontecimiento espiritual eterno, ahí está fundamentada nuestra fe cristiana, hermanos. No en las tradiciones, no en las costumbres, sino en la realidad, en el poder que hay, en el sacrificio de Jesús. Él no muere para que escribiéramos libros acerca de ese acontecimiento. Él muere para levantar de entre los muertos a aquellos que habían confiado en Dios. Mire, sigamos leyendo, 23, 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Llegaron a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, imagínense. Imagínense usted que esté en Jerusalén y mire venir allá a Samuel. ¿Qué hubo? Mira a Danielito caminando, a Sadrach, Mesach y Abednego ahí, a Salomón, a David, y mira, ¿qué hubo? ¿Dónde van? ¿Saben para dónde iban? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al tercer cielo, el paraíso de Cristo, ahí fue traspuesto los santos del Antiguo Testamento. Y están en esa espera eterna, ellos están esperando el momento que el número de la iglesia esté completa, para que Jesucristo venga a levantar su pueblo y entonces nos reuniremos con ellos y viviremos la eternidad al lado de Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección. Y no solamente eso, también soy la vida. Yo doy vida y el que permanece conmigo, nunca la muerte podrá tocarlo. Oh, es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición. Nosotros necesitamos entender, no desde la perspectiva de la religión, no de la perspectiva de las tradiciones, no de la perspectiva de las películas, de los libros, de los videos. Necesitamos entender el efecto de la resurrección desde la perspectiva de una relación personal con Cristo el Señor. Desde esa perspectiva necesitamos ver la resurrección de Jesús. Porque si empezamos a estar predicando la palabra de Dios acerca de la resurrección de Jesús, solo porque supuestamente hoy resucitó Jesús y ya mañana ¿qué va a pasar? Es lo mismo. Necesitamos nosotros entender
que este acontecimiento nos afecta, hermano, positivamente, no solamente en el presente, sino también en la eternidad. Si Él tuvo el poder de levantar a los santos del Antiguo Testamento, también tiene poder para levantarte a ti y a mí el día que muramos. Vamos a otro pasaje bíblico, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, la segunda cosa que Jesucristo hizo en su resurrección. Es algo, hermanos, que como le dije anteriormente, la gente no lo entiende. Una de las cosas que debemos tomar en consideración es esto, hermano. Desde que el hombre peca en el huerto del Edén, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Desde que el hombre peca en el huerto del Edén, dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18, dice que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos estábamos condenados a la muerte. ¿Ok? Entonces, éramos esclavos de la muerte. Hoy en día, ¿por qué le tiene miedo a la gente a la muerte? Estábamos viendo la noticia con mi esposa de la muerte de este hermano Julio Melgar, un pastor, un siervo de Dios que murió el viernes. Tremendo hombre de Dios, tremendo siervo de Dios. Y yo le digo a Claudia, sí, eso haber pegado mucho en la iglesia del pastoreado, porque era un hombre muy humilde, un hombre, un siervo de Dios. Pero le digo, él está en un lugar que todos envidiamos estar. Todos, hermano, yo quisiera estar allá. Es mucho mejor que estar acá, mucho mejor. Pero algo que usted puede analizar, los seres humanos sin Cristo le tienen temor a la muerte. Le tienen temor a la muerte, no se quieren morir. ¿Saben por qué? Porque una vez que se mueren, le van a dar cuenta a Dios y saben que no van a salir bien. Saben perfectamente. Para el cristiano es diferente. ¿Saben por qué? Primeramente porque nuestro corazón, nuestra alma ya fue limpiada por la sangre de Cristo Jesús. Y segundo, que una vez que nosotros morimos en esta tierra, con Cristo en el corazón, abrimos nuestros ojos y al que miramos al frente es el que nos salvó. Yo ese día lo espero, hermano. Ese día yo lo espero, no tiene idea cómo lo espero ese día. Imagínense, usted se muere hoy, cierra sus ojos y nomás los abre y el que ve al frente es el Cordero de Dios. Uy, chacho. Pero ¿por qué la gente tiene miedo a morirse? Porque no van a recibir, no se van a encontrar con Jesús como su Señor. La gente sin Cristo sabe que si se muere, se van a encontrar con Jesús no como Señor, no como el Cordero inmolado, no como su Maestro, no como el Cristo Redentor, oh no, mucho menos como su sanador, su libertador. Se va a encontrar con Jesús como el juez que lo va a juzgar. Y la gente tiene miedo a eso, tiene miedo a morirse. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 2, me gusta este pasaje. Versículo 14, estamos ahí, hermanos. Así que, por cuanto los hijos, quienes nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuál fue el propósito? Ahí lo dice. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto. Imagínate. ¿Por qué tiene miedo la gente a morirse? Porque no tienen a Jesús en el corazón. La gente tiene miedo a morirse porque una vez que se mueren, hermanos, el Señor de ellos se los va a llevar al lugar donde ellos quieren que estén. Solo hay dos señores en la vida. Uno de ellos se llama Jesucristo, que Él es Señor de señores. El otro ya sabe quién es. Pero a ese otro lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Él lo venció en la cruz del Calvario con el propósito cual de que tú y yo también entendamos que si perseveramos fieles a Dios hasta el fin, también vamos a ser más que vencedores por medio de Él. Él ya nos dio la victoria. Retengamos con celo, retengamos, hermano, apasionadamente ese regalo eterno que Él nos dio a través de su muerte. Esa promesa eterna que Él nos dio a través de su resurrección.
Retengamos eso, porque una vez que moramos, una vez que nos vayamos de esta tierra, vamos a ver la diferencia, dice Malaquías. Vamos a ver la diferencia del que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Una vez que nos morimos, nos damos cuenta verdaderamente de nuestro nivel espiritual y nos damos cuenta verdaderamente cuáles fueron las intenciones para venir a una iglesia. Nos vamos a dar cuenta. El versículo que sigue es el 15, ¿verdad? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos totalmente del pecado. Mira, yo el otro día te dije esto, hermanos. Vaya a ir buscando ahí mientras terminamos, mientras yo les digo algo. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Vaya buscándolo. Yo la otra vez le dije esto, hermano, que los 5 enemigos que Jesucristo venció en la cruz son los 5 enemigos que nosotros también vamos a vencer a través de Cristo Jesús. Número 1, el pecado. Número 2, el mundo. Número 3, la muerte. Número 4, el infierno. Y número 5, Satanás. A los 5 los venció Jesús. Ahora, cuando usted abre su corazón a Cristo y no cambia de religión, porque hay gente que está en la iglesia porque cambiaron de religión, pero no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Ok, cuando una persona tiene el encuentro personal con Jesús, en ese mismo momento el Espíritu Santo de Dios toma su alma, su vida y la injerta al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Ok, el mismo cuerpo que venció a Satanás en la cruz, el mismo cuerpo que se levantó de entre los muertos, es el mismo cuerpo al que nosotros pertenecemos hoy. Por eso yo siempre digo esto: un hijo de Dios que verdaderamente camina en el temor de Dios, que camina bajo la guianza del Espíritu Santo, tiene que mantenerse en victoria sí o sí. Porque está en Cristo y porque Cristo venció a nuestros enemigos. Si no está en Cristo, no está en victoria. Y si está en Cristo y está actuando fuera de la voluntad de Dios, es igual como que si no estuviera en Cristo. Es más, hasta peor es. Es peor. Porque habiendo conocido la verdad, decidió vivir una vida de incredulidad. Porque habiendo conocido, habiendo participado de la gracia de Dios, ha decidido vivir practicando el pecado deliberadamente. Es peor que una vez lo conocido. Es peor. Pero hoy en día, al estar participando del cuerpo de Cristo, Él nos ha dado la victoria sobre esos 5 enemigos que le estoy diciendo. Tú tienes que ser más que vencedor por el mundo. El mundo no tiene por qué atraerte, por qué esclavizarte. No, dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adultas, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tiene que haber victoria en tu vida sobre el mundo. Tiene que haber victoria en tu vida sobre el pecado. Tiene que haber victoria en tu vida sobre Satanás, sobre el mismo infierno y sobre la muerte. Tiene que haber victoria en tu vida, total victoria. Porque Cristo la dio totalmente cuando Él muere y se levanta de entre los muertos. Él nos dio la victoria totalmente a nuestras vidas. Necesitamos entender eso para poder vivir en eso. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Estamos ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, muchas veces usted y yo pecamos por ignorancia. Sí, pecamos por ignorancia. Pero una vez que la verdad llega a tu corazón, a tu mente, ya no es ignorancia, ya es incredulidad o es ser creyente. Dios ha pasado por alto la ignorancia de los hombres. En otras palabras, hoy en día, hermanos, hoy por hoy, el ser humano que vive en ignorancia espiritual es porque le gusta ser ignorante.
Créame que sí. La información está toda, hermanos. Si usted quiere saber todo acerca de la muerte de Jesús, desde un punto de vista bíblico, usted se mete a internet, lo investiga y sale todo. Antes no era así. Antes no era así. Antes tenías que leer la Biblia y antes de eso te prohibían que leyeras la Biblia. Si la leías te mandaban a matar. O sea que era un problema grave. Hoy no. Hoy tú agarras tu teléfono, tu tablet, tu computadora y prendes ahí y buscas significado de la muerte de Jesús. Significado de la resurrección y sale todo. Sale todo. Entonces el que vive en ignorancia es porque le gusta la ignorancia. Pero Dios hoy ha pasado por alto la ignorancia de los hombres. En otras palabras, no hay manera de justificarse hoy de que la gente no conoce la verdad. Mire, sigamos leyendo. Es el 30, ¿verdad? Ok. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, la resurrección de Jesús de entre los muertos no solamente traspasó a los santos del Antiguo Testamento al paraíso, no solamente destruyó al que tenía el imperio de la muerte, sino que también fue constituido por el Padre para ser el juez de vivos y muertos en aquel gran día. Te lo dije el otro día esto. Hoy en día Jesucristo, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, Jesucristo hoy es el juez, es el abogado. Él es el abogado del pueblo de Dios. Pero una vez que se acabe el periodo de la gracia, ya no es abogado, ya va a ser juez. Y las palabras, escucha esto, Jesús dijo estas cosas en San Juan. Yo no juzgo a nadie, dice Jesús, pero las palabras que yo os he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. En otras palabras, todo lo que Dios te ha hablado, todo lo que Dios te ha enseñado, tienes que darle cuenta a Dios que hiciste con esa información. Porque siempre hay más de uno que se quiere pasar de listo. Siempre hay más de uno que dice, ay, a mí nunca me predicaron. Mentira. Mentira. Todo el mundo hoy conoce la verdad. Que las personas no quieren escuchar la verdad y vivir la verdad, eso es otra cosa. Pero todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. Todo el mundo sabe. La gente sabe que el pecado los separa de Dios y trae condenación eterna. La gente sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Todo el mundo lo sabe. Entonces es una mentira que alguien diga que no sabe. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Porque siempre he dicho esto, hermano. Miren, los seres humanos tenemos un gran defecto. Entre muchos. Pero uno de ellos es que siempre que cometemos una falta, siempre que nos vemos, que nos cacharon porque hicimos algo malo, empezamos a culpar a otra persona. Pero muy pocas veces asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Siempre queremos que otro pague, hermano, los platos rotos. Muy pocas veces decimos, Señor, yo tomé esa decisión, yo lo hice, y yo sé que está mal, yo le pido perdón en él. Muy pocas veces lo hacemos. Muy pocas veces. Hay mucha gente que están esperando ese momento para decirle a Dios, ay no, es que la iglesia que yo estaba ahí no me querían. Que venía por la iglesia o venía por Jesús. ¿Por quién venías? Venimos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Si no aprendemos esto, entonces, ¿a dónde vamos a estar? Yo no vengo por nada ni por nadie en este lugar, yo vengo por Cristo Jesús. Da mucho gusto verlos y abrazarnos y platicar y convivir, está bien, hermano. Pero en términos espirituales, según mi necesidad espiritual, yo vengo por Cristo el Señor. Yo no me voy a quedar acá solo porque alguien me mire mal o cualquier cosa. Yo vengo por Cristo, yo necesito a Jesús. Yo necesito ser alimentado con la palabra, con la presencia de Dios. No hay justificación delante de los ojos de Dios. No lo hay. Primera de Pedro. Vámonos al punto número 4.
Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 5. La cuarta cosa muy importante, la muerte del Señor Jesucristo produce en nosotros esperanza. Esperanza eterna produce la resurrección del Señor Jesús en nuestra vida. Yo recuerdo una vez, hermano, estaba en Punta Arenas, allá la patria de mi hermano Waldemar. Estábamos trabajando en una casa de unos señores franceses. Y había un señor ahí, también de Costa Rica. Él practicaba la religión Bahá'í, los Bahá'í, es hindú. Entonces el señor francés nos llamó a comer. Fuimos y hicieron pues un bistec grande. Pero yo no sé si es costumbre de los franceses, pero ellos dicen que solo siempre que comen toman vino. Pero vino fermentado, hermano, porque yo le puse la lengua y me la entumeció. Yo pensaba que era un vino así como un jugo de manzana. Le puse la lengua, no, me la dejó hormigueando, hermano. Ese es para borracho. Sí, entonces le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero mejor de un vaso de agua. No, mira que es mejor el vino para tu cuerpo. No, para mi cuerpo es mejor un vaso de agua. De un vaso de agua y ya está. Bueno, ya sabe que siempre nosotros los cristianos parecemos locos en medio de la sociedad. Porque no tomamos lo que la sociedad toma, ni comemos lo que la sociedad come, ni hablamos como la sociedad habla. Entonces yo parecía loco ahí, pero no importa. Y sucedió, hermano, que ya me dio el vaso de agua y ya digo, ok. Le dije al jefe mío, ¿sabes qué? Voy a ir a caminar a la orilla de la playa. Y me fui. Y estaba así, yo tirando piedras así, y llegó el señor de la religión Bahá'í. Y me dice, oye, ¿por qué no tomaste vino? Porque dice la Biblia que los borrachos no entran al reino de los cielos. Porque dice la Biblia que un poquito de levadura le da toda la masa. Y para mí es más importante agradar a Jesús que satisfacer los deseos de mi carne. Así. Se quedó parado así como, wow. Mira, dice, yo soy de la religión Bahá'í, dice. Y nosotros creemos, dice, que las vacas son encarnación divina. Entonces tú te comiste a tu Dios. Porque se comió un gran bistec de res. O sea, ¿dónde está la dignidad con lo que cree? ¿Sí entiendes? Si para él una res es un Dios encarnado, ¿para qué se lo comió? ¿Entiendes? No concuerda. Entonces le dije, ok, está bien, esa es tu vida. Podemos platicar, hablemos. Y ya le dije, ¿quién es tu líder? Krishna. Oh, Krishna, oh, qué bueno. ¿Quién es ese? No, pues nuestro maestro. ¿Y qué se hizo? No, pues se murió. ¿Y dónde está? Está muerto. Y le dije, oye, ¿y tú pones la fe en alguien que está muerto que ni siquiera se puede ir a sí mismo? No. Mira, no te quiero presumir, pero el niño el tercer día se levantó, hermano. Oh, sí, se levantó. ¿Y sabes cuál es lo grande de todo esto? Que él hizo todo lo que tú ves. Él lo creó, todo. Pero lo más grande de todo eso, ¿sabe qué es? Que habita en mi corazón si yo merecerlo. Habita en mi corazón si yo merecerlo. Yo estoy hablando de él y él está conmigo ahorita. ¿Dónde está tu líder? ¿Cómo poner la fe en una persona que no tiene poder? ¿Cómo poner la fe en una persona que murió y ni siquiera se pudo levantar a sí mismo? Dice el apóstol Pablo que cuando una persona pone la fe en alguien que no se levantó entre los muertos, su fe es una fe ficticia, falsa. Es falsa. Porque pone la fe en alguien que no tiene poder. El poder está en el nombre de Cristo el Señor. Dice Mateo 28, dice Jesús, después que se levantó entre los muertos, toda potestad me dio de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El poder y la autoridad está en el nombre de Cristo el Señor. Está en el nombre de Jesús, en nadie más. El otro día hablamos cuando Jesús fue a la región de Gadara, recuerda, el endemoniado gadareno. Nomás se bajó del barco Jesús y puso los pies en el suelo. Corrió el endemoniado y se postró delante de Jesús. ¿Por qué no lo hizo delante de Pedro? ¿Por qué no lo hizo delante de Juan, delante de Jacobo, delante de los que estaban ahí? Porque nadie tiene poder. Nadie
nadie tiene poder y autoridad. El poder y la autoridad está en el nombre de Jesús. En Él está la autoridad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él comparte ese poder. Él nos hace partícipes de ese poder y esa autoridad para que nosotros también seamos más que vencedores por medio de Él. Pero ese poder no está en nosotros. No es de nosotros. El poder está en el nombre de Jesús. Si caminas bajo la alianza de Jesús, si Jesús gobierna tu vida, si Él es tu Señor, el poder de Cristo se va a manifestar en tu vida y a través de tu vida, pero no viene por tus méritos, viene por los méritos de Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, amor incondicional, aunque nosotros estuviéramos en la miseria, eso es misericordia. Eso es. Él te amó cuando tú no lo amabas. A veces yo me quedo pensando, hermano, ¿por qué muchas veces permitimos que las jactancias, la vanagloria llegue a nuestro corazón? Fue Jesús quien nos buscó a nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos herederos del reino de los cielos, si la gracia de Dios está en nuestros corazones, no es porque yo la mereciera, es porque a Él le plació, Él me llamó, Él me escogió, es cosa de Él. Yo no lo busqué. Y si yo no lo busqué, y si yo no lo merecía, ¿por qué me la voy a creer dar yo? ¿Por qué voy a presumir cosas que no son mías? ¿Por qué no le doy la gracia, le doy gloria a Jesús y presumo a Jesús como el Señor de mi vida? Siempre pasa eso. Dice la Biblia que por su infinita misericordia, mire, nos hizo renacer. La palabra renacer significa nacer de nuevo. Nuevas criaturas. ¿Para qué? Renacer para una esperanza viva. Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Porque si Él se levantó de entre los muertos, también nos levantará consigo a nosotros también, porque somos el cuerpo de Él. Él es nuestra esperanza. Si una persona no ha nacido de nuevo por la misericordia de Dios, no tiene esperanza en su vida. No tiene esperanza. La esperanza es la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús produce en nosotros esa esperanza gloriosa. Oh, sabemos que tarde que temprano, hermano, quizás nos vayamos a morir físicamente, pero tarde que temprano Él mismo nos va a levantar de entre los muertos y nos va a llevar transformados a vivir la eternidad allá en los cielos con Él. Esa es la esperanza de nosotros. Es el mensaje que se predicó desde el año 33 después de Cristo hasta el día de hoy. Ese es el mensaje del Evangelio. El problema, ¿sabe dónde está? Que hablamos tanto de la segunda venida de Jesús que nos hemos olvidado de hablar el efecto que tiene el poder de la sangre de Jesús. Hay mucha gente en las iglesias que están esperando la venida de Jesús y no están preparados. Porque no le han enseñado que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahí arriba solamente entra el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. O sea, se habla tanto de la segunda venida de Jesús que nos olvidamos hablar de la primera venida de Jesús. El efecto espiritual, los propósitos de Dios en la primera venida de Jesús a la tierra. ¿Por qué vino a morir por mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo Él en mi vida? ¿Cuánto me puede ayudar Él con su muerte y su resurrección a mi vida? ¿Qué tanto me puede prometer Él a mí para yo poder seguir adelante sin fluctuar, sin ver atrás? ¿Qué tanto me ofrece Jesús a mí? Hay personas, como le dije anteriormente, que están esperando a Jesús, pero ni siquiera saben si van a ir con Él. Ni siquiera saben que se van a ir con Él. Entonces, ¿para qué lo esperan? ¿Para qué esperan un cambio si ni siquiera están incluidos en ese cambio? Una persona que ama la venida de Jesús
pelea la buena batalla de la fe todos los días de su existir. Sabe perfectamente en quién ha creído. Y no importa lo que venga sobre tu vida, tribulación, angustia, persecución, desnudez, cárceles, lo que sea que venga sobre tu vida, por eso no cambias. Un hijo de Dios no cambia. No cambia, hermanos. Al contrario, las pruebas, las luchas, las carencias, las necesidades te hacen más fuerte espiritualmente. Te hacen más fuerte, más firmes en la fe. Pero cuando veo a una persona que nomás viene la prueba y la lucha y pega la carrera, es porque está esperando a Jesús, pero no sé quién de ellos. No sé quién de ellos, te voy a decir por qué. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hermanos. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Un verdadero hijo de Dios puede caer 3 veces como cayó Jesús cuando iba para el Gólgota, pero se levanta creyendo de que el Todopoderoso lo va a restaurar y lo va a bendecir y le va a dar la victoria. Un hijo de Dios cuando tropieza no se queda sentado, se levanta, se sacude el polvo y se pone de pies y camina hacia adelante, porque él sabe que su ciudadanía está allá en los cielos y no acá en esta tierra. Pero cuando nos sentamos ahí y nos quedamos sentados, es porque no tenemos convicción de qué queremos o quiénes somos en Cristo Jesús. El versículo 4, leamos. Para una herencia incorruptible, en otras palabras, que no se corrompe, ¿okay? Incontaminada, no puede pecar, e inmarcesible, no se envejece y nunca deja de ser. Imagínense, se acabaron los botox. Se acabaron las cremas para dormir y para despertarte, hermanos. Ya no más botox. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmarcesible, imagínate, hermanos. Cuando Él levante su iglesia, no van a haber niños ni ancianos, todos tendremos una misma edad. Vamos a tener el mismo cuerpo, de la misma calidad que el que tiene Jesús hoy en día. Y no solo eso. Vamos a poder caminar con el Rey de Reyes agarrado en la mano por la eternidad. Oh, hermano, dale ese aplauso a Jesús, hermano. Dale ese aplauso a Jesús. Así de simples son las cosas. Así de simples. Terminemos ahí. Primera de Corintios, el último. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. El punto número 5. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el sello de garantía. Escuche esto. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el sello de garantía que el mensaje del Evangelio es la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 3 cosas importantes. Número 1, oír la palabra de Dios con fe. Número 2, recibir la palabra con fe. Y número 3, perseverar en la palabra con fe. Recuerda una vez que le dije esto. Se llenan los púlpitos de predicaciones evangelísticas. Se llenan los púlpitos de invitar a la gente a aceptar a Cristo. Pero no se llenan los púlpitos de un discipulado bíblico conforme a la imagen de Jesús. La gente acepta a Jesús, hermanos, porque quiere ser salvo. Pero una vez que son salvos, los abandonan a su suerte. Porque hay muchos cristianos hoy en día sin fundamento bíblico. Porque hay muchos cristianos hoy en día que no saben pelear la batalla de la fe. Porque hay muchos cristianos hoy en día que no han entendido los propósitos de Dios para su vida. Porque no hubo quien se sentara con ellos para discipularlos. Para discipularlos. La misión que Jesucristo le da a los apóstoles. Ir y hacer discípulos a las naciones. Que la gente aprenda a comportarse como un verdadero hijo de Dios.
Que el mundo no sea el patrón de conducta moral y espiritual por la cual debemos aprender para conducirnos. No. Que sea la enseñanza de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, el fundamento de nuestra vida todos los días de nuestro existir. Hoy en día, hermano, pasando eso. La iglesia se parece más al mundo. Hoy en día. Se llega al punto, hermano, que los pastores traen el mundo a las iglesias para que los miembros no se vayan para el mundo, pero si ya están en el mundo. Ya les trajo el chamuco adentro, ¿para qué lo van a ir a buscar afuera? Y el que adentro. ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? ¿Por qué no preparan hombres y mujeres que amen su familia, que amen su salvación, que amen la iglesia, que amen las almas? Que tengan un corazón agradecido por Cristo Jesús. Que no importa lo que venga o lo que pase, sean fieles a Dios. No importa lo que venga, se mantengan íntegros delante de los ojos de Dios. Porque déjame decirte algo, hermanos. El verdadero éxito de un pastor no es que tenga 10,000 o 20,000 ovejas en un redil. El verdadero éxito de un pastor es que todas las ovejas que tengan en el redil estén vestidas de blanca para irse con Cristo Jesús. Ese es el verdadero éxito del pastor. Pueden ser 30, 40, 50, 1000, 10,000, lo que sea. Pero que cada uno esté preparado para que cuando Jesús levante su iglesia se pueda ir con él. Hermanos, de nada sirve que usted venga a la iglesia. De nada sirve que estemos predicando, enseñando, haciendo cosas en la iglesia si nuestro corazón está lejos de Dios. De nada sirve. El propósito específico de venir a Jesús es la salvación y la eternidad de nuestras almas. Eso es, hermanos. Eso es. Lo que usted vive hoy es transitorio. Es parte del proceso. Pero no se quede en el proceso. Camine hacia adelante, a donde Dios lo llamó. No poniendo la mano en el arado y volteando a ver atrás. No, hermano. Sino caminando por el desierto, como viendo al invisible, sabiendo que al otro lado del desierto tenemos la patria celestial. Tenemos que estar preparados, hermano. Usted no sabe cuándo viene Jesús. Yo no sé cuándo viene Jesús. Usted no sabe cuándo se va a morir. Pero no es problema morirse. Gloria a Dios, hermano. Vamos de aquí ya. El problema es morir sin Cristo Jesús. Ese es el problema. Y déjeme decirte, hermano, déjeme decirte algo muy importante. Así como usted respira el aire, así como realmente usted respira el aire, realmente usted un día se va a encontrar con Jesús. Créame que sí. Y se van a ver cara a cara, ojo a ojo se van a ver. Y no sé qué reacción vas a tener. No sé qué reacción vas a tener. Oh, hermano, yo ese día lo espero, hermano, ya. Yo quiero ir, yo quiero abrazarlo, quiero besarlo, decirle, Señor, gracias por morir por mí. Gracias porque tú diste la vida para que yo fuera lo que hoy soy. Yo quiero ese momento estar con Jesús, hermano. Pero hay muchas personas que tienen miedo a eso. ¿Saben por qué? Porque su corazón les está reprendiendo que algo malo está pasando. Es el momento, hermanos, de nosotros hacer ajustes a nuestras vidas. Mire, sigamos leyendo para que terminemos ahí. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, mire, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en nada. ¿Verdad que eso no se predica? ¿Sabe qué se dice hoy? Oh, Dios tiene grandes cosas para ti y te va a dar una profecía porque así me dice Dios. Te va a dar un dealer de carro, te va a dar un rancho grande. Eres una gran hombre de Dios, una gran sierva de Dios. Dígale que se arrepiente y que sirva a Dios de corazón, hermano. Dígale la verdad. Se habla de prosperidad y de dinero hoy en día y de profecía y de lengua y no celebra a la gente para que la gente se arrepienta. Dice la Biblia que tenemos que experimentar un arrepentimiento genuino, porque sin santidad es imposible poder agradar a Dios. Es imposible, hermano. Estos mensajes ya no se predican. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la gente. Tiene miedo a la gente que se le vayan los miembros de las iglesias. Hermano, el que es de Dios escucha la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. El que no es de Dios no lo
Por eso mire este pasaje aquí donde dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, si la retienes, ¿okay?, que os he hablado, sois salvos si no creísteis en vano. Y si no la retiene, ¿qué pasa? Esto me dijo a mí el Señor en Punta Arena. Estaba otra vez predicando yo. Y recuerdo que hice el llamado y pasaron 12 personas a aceptar a Jesús. Mientras yo estaba hablando por ellos, Dios me dijo, ok, son niños. Ahora, ¿qué sigue? ¿Quién los va a alimentar a ellos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a educar? ¿Quién los va a instruir? Sentí un gran dolor en el corazón, hermano. Sentí un gran dolor en el corazón. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios porque han sido instruidos erróneamente. Porque no les han dicho la verdad. Porque piensan que el camino del Evangelio todo es prosperidad. No, hermanos. No es todo prosperidad. Hay un tiempo. Hoy no se predica el Evangelio de la cruz, ¿sabe usted? No se predica eso. No se predica el Evangelio del compromiso, el Evangelio de la santidad no se predica hoy. El Evangelio de la responsabilidad no se predica hoy. Hoy se predica solamente el Evangelio de la profecía y de la prosperidad. Eso es lo que se predica hoy en día. El Evangelio del gózate, brinca, sáltate porque estás en victoria. Ese es el Evangelio que se predica hoy. Pero no se predica el verdadero Evangelio que predicó Cristo Jesús. No se predica. Y por eso hay muchos pueblos de Dios, hermanos, que se han salido de la perseverancia de la palabra de Dios. Se han salido porque no han habido pastores, no han habido líderes en las iglesias que los instruyan correctamente. No han habido. Terminamos ahí, hermano. El versículo 3. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras estaban hablando, incluso, hermanos, estábamos leyendo ahora, con mi esposa, muy bien, estaba leyendo, yo estaba escuchando, cuando a Jesús muere, lo matan, muere en la cruz, y lo fueron a sepultar. Llegaron los líderes religiosos y les dijeron a Pilato, Señor, este hombre alborotador, así le decían a Jesús, este mentiroso, dijo que al tercer día se iba a levantar. No vayan a hacer que se le roben del cuerpo y piden qué pasó eso. Manda gente para que lo cuide. Y sí, hermano, fueron y taparon más el cuerpo ese y pusieron un montón de gente ahí. ¿Qué va para nada? Ni siquiera se supieron que no se levantó. Se levantó, se fue a tomar su cafecito y regresó, hermano. Y estaban aquellos todavía ahí, mire, cuidándolo, hermano. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, usted y yo estuviéramos predicando un evangelio falso. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios que creímos al evangelio de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está vivo. Él se levantó de entre los muertos, hermano. Él es real. El mensaje del evangelio, la palabra de Dios es real. Es real, hermano. Lo que está aquí se va a cumplir porque se va a cumplir. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni siquiera una tilde no se cumplirá. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir porque así lo dijo Dios. Es el efecto de la resurrección de Jesús. Imagínense, hermano, pero solamente hablamos de lo que pasó allá en Jerusalén. Y lo vemos desde un punto de vista histórico, religioso y qué sé yo, tradicional. Pero no hemos experimentado. Necesitamos los seres humanos experimentar la esencia espiritual, el propósito de la muerte y resurrección de Jesús. Póngase de pie y déle un aplauso a Jesús.